sombra que apague lo que Él da. Su Espíritu Santo me guía en paz. Shekinah TV, luz en mi corazón, transmitiendo en shekinahactivo.com. En cada canción, gozo y alegría hay, también escuchen. El poder del cristiano está en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Shekinah Radio. Señal con poder. Comenzamos. Estaba pensando ahorita que ¿qué nos parecería que toda la vida por 40 años hemos hecho lo mismo? 40 años nos levantamos y vamos y hacemos el mismo trabajo, hacemos las mismas cosas todos los días y de repente aparece algo sorprendente en nuestra vida, como le sucedió a Moisés cuando estaba la zarza ardiendo. ¿Qué te parecería que de repente tú estás haciendo todos los días lo mismo, vas al mismo lugar, haces las mismas cosas y de repente algo te sorprende? Bueno, pues vamos a estar hablando del llamado que tuvo Moisés y que rehusó muchas veces, pero que finalmente lo hizo. Mi nombre es Ana Silva, bienvenida a tu programa Fe en Acción. Estamos aquí en Shekinah Radio 95.1 FM, señal con poder. Llámanos, queremos escuchar tu necesidad. Este programa fue diseñado para orar por tu necesidad, para acompañarte en ese momento difícil, para que sepas que no estás sola. Y los teléfonos aquí en cabina son 656-411-4362 o pueden mandarnos un mensaje, ahí está Marlene en cabina, al 656-469-1269 por WhatsApp. Ahí estamos esperando, muy contentas y agradecidas con Dios por estar en este lugar. Agradecemos tu compañía. Vamos a estar lo que resta de esta hora. Acompáñanos, no le cambies. Esta emisora tiene muy buena presentación, así es que comenzamos. Bueno, como te decía ahorita, que Moisés por 40 años estuvo haciendo siempre lo mismo y de repente se le aparece una zarza ardiendo. Y vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 3 de Éxodo. El título dice: Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le acercó un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios del medio de la zarza, dijo: Moisés, Moisés, y respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustiadores. Bueno, pues fíjate que Moisés está en el monte Horeb y ahí se le aparece una zarza y Dios le da un llamado
Un llamado muy parecido al que le dio cuando Isaías tuvo la gran visión y le dio el llamado, o como cuando Pablo tuvo el llamado que se le aparece y esa gran voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allí estaba también Moisés en medio de una zarza, y dice que había un ángel y ahí le hablaba, pero ahí estos tres llamados tienen algo importante, algo muy, muy igual, que Dios les habla cara a cara y les dice: yo soy. Se le presenta con el nombre eterno, el gran yo soy, y le dice que él ha mirado la aflicción de su pueblo. Moisés también la había mirado y se había preocupado, pero él se siente incompetente para adquirir este llamado y poder hacerlo. Y pone muchos pretextos, le pone muchos pretextos a Dios para poder llamarlo. Y bueno, pues habían pasado ya 400 años de entre José y Moisés, pero era muy diferente, porque aquí se levanta un faraón, un rey que no conocía a Dios, que no conoció la historia de José, que José también fue un libertador, que fue alguien que llevó al pueblo de Israel y lo prosperó en Egipto, y tuvo todos, les dio tierras, ganado, y les dio también una pensión vitalicia. Y fíjate que este faraón que se levanta, pues no conoció nada de eso, no supo que por medio de José se tuvo todos estos beneficios para el pueblo de Israel y de los egipcios, bueno, en Egipto más bien. Y este pueblo, este faraón miró que el pueblo de Israel crecía y crecía y se multiplicaba cada día más crecía en número, y estaban bien bendecidos, estaban bien prosperados. Y dice la palabra de Dios que no le agradó, entonces mandó a hablar a dos de las parteras de las hebreas y les dijo que si era niña, que vieran el sexo, si era niña, pues la preservaran, pero si era niño, lo mataran. Entonces las hebreas tuvieron miedo, las parteras Cifra y Fua tuvieron miedo de que esto sucediera, tuvieron gran temor porque tuvieron temor de Dios y no hicieron caso y fueron perseverando la vida de los niños y de las niñas también. Entonces Faraón las vuelve a llamar y les dice: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no obedecen mis órdenes? Y ella le dice: las hebreas son muy fuertes, cuando nosotros llegamos ellas ya dieron a luz, ellos ya no sabemos qué fue su niño, qué sexo tuvieron sus niños. Entonces él se empieza a enojar bastante y ellas dicen que estas mujeres son muy, muy fuertes. Y bueno, pues él usa otras estrategias para poder dañar al pueblo de Israel. Y el nombre de Moisés viene del hebreo Moshe, que significa sacado de las aguas. Fue descendiente de la tribu de Leví, fue hijo de Amram y de Jocabet, hermano de Aarón, y nació en el siglo 12 antes de Cristo en Heliópolis, que fue profeta, fue legislador, fue líder espiritual y tenía una relación muy cercana a Dios. Cuando Miriam, su hermana, murmuró acerca de él, dijo que él era, Dios le dijo a Miriam que él era el hombre de confianza. Dijo: él es mi hombre de confianza. Ellos murmuraron porque se había casado con una mujer que no era hebrea. Y murmuraron, pero a Miriam le salió lepra a causa de esa murmuración que tuvo. Y Dios se le manifiesta y le dice: él es mi hombre de confianza, en el capítulo 12 de Éxodo. Y bueno, tal vez Moisés no era un gran orador porque él era tartamudo, él tenía problemas con el habla y no era tal vez ese orador intenso como nosotros conocemos a muchos, pero era alguien que tenía un encuentro personal con Dios, que le podía ver cara a cara, que cada día él le podía presentar la palabra que quería
enseñarle al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y qué privilegio, ¿no? Que Dios mismo nos hable. Escuchaba yo a una persona que decía, ¿quién sabe si Dios hable? Pues Dios habla aún en estos tiempos, porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, que Él no cambia, que Él no se muda, que Él es inmutable, que Él es para siempre, que su fidelidad es para siempre. Y bueno, mira, Miriam se atreve a hablar mal de Moisés, entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y fue ahí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba blanca como la nieve, estaba llena de lepra por haber murmurado en contra de Moisés. Y Moisés había tomado una esposa, una mujer jusita. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella, porque no era una mujer que fuera hebrea. Y cuando la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa con la piel toda blanca. Y cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, por favor, mi Señor, no nos castigues con este pecado que tontamente hemos cometido. Qué tremendo, ¿verdad? Y le decía, por favor, mi Señor, y eso que era su hermano y lo reconoció como el Señor. Y le dijo, por favor, mi Señor, no nos castigues con este pecado que tontamente hemos cometido. Y bueno, pues María, fíjense, fue una profeta, una cantora de Israel, hija de Amram y de Jocabed, pues era hermana de Moisés y también de Aarón. Y ella era también una pieza importante, porque ella y Aarón empezaron a hacer el llamado juntamente con Moisés. Y bueno, pues el encuentro mientras Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, fue ahí en el monte Sinaí, donde estaba él apacentando las ovejas. Dice que aparece una zarza. Dicen que una zarza es como esas enredaderas que hace cuando hay mucho viento, y esas se consumen muy rápidamente. Por eso llamó su atención, porque esas no se consumía, estaba ardiendo y no se consumía. Por eso Moisés dijo, ¿qué es? Y cuando le dice, quita el calzado de tus pies, él está diciendo, porque el lugar que pisas santo es, porque el quitarlo del calzado representaba reverencia, representaba temor de Dios, representaba que él adoración también hacia Dios. Así es que por eso él tuvo que quitar el calzado de sus pies, porque ese lugar era santo. Y bueno, pues entonces tiene este encuentro y le dice él que yo soy. Ahí le está dando ese nombre eterno que es Dios mismo hablando, presentándose con Moisés. Yo soy, el gran yo soy, el todopoderoso, el eterno, el amado, el deseado de las naciones. Eso le estaba diciendo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En ese momento Moisés reconoció que era la misma voz que 40 años atrás le había hablado, ya se le había presentado para que liberara al pueblo de Israel. Y fue en ese momento cuando renunció. Fíjense que Moisés fue hijo de la hija de Faraón, y él tenía todas las mejores enseñanzas, la mejor ropa, la mejor disciplina, todo lo que el niño necesitara, y lo que no necesitara también lo tenía. Pero en ese momento, cuando él recibe el llamado de parte de Dios, renuncia a ser hijo de la hija del faraón. Renuncia, así como dice Hebreos 11. Qué tremendo que alguien pueda renunciar a todos los lujos, a todos los beneficios que le da el tener el ser hija de Faraón. Y aquí en el 11:25 de Hebreos dice a la palabra así. Después fue Hebreos 11. Dice, y
después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Perdón. Déjeme busco exactamente la cita bíblica donde dice que fue llamado. Bueno, pues aquí dice que en Hebreos dice que ahí él renunció a ser hija del faraón, y antes de que Moisés aceptara a servir a Dios, pues le dijo: pues soy tartamudo, soy corto de palabras, no puedo hablar en público, tengo temor escénico, y bueno, le dijo muchas cosas. Y encontramos que Moisés tuvo varios encuentros con Dios en el monte Sinaí, y tuvo varios encuentros, pero en todos él siempre tenía un pretexto para decirle que no al Señor, hasta que por fin tuvo que decir sí. Porque sabes algo, Dios siempre usa nuestra debilidad, porque dice la palabra de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Cuando dice, y diga al débil, fuerte soy. Cuando nosotros más débiles somos es cuando viene la fuerza del Señor sobre nuestra vida. Ni Moisés, ni Pablo, ni Saulo de Tarso, ni Isaías, ni usted, ni yo, sin Dios no podemos hacer el llamado al cual fuimos hechos. Nosotros no podemos hacer el llamado de Dios o cumplir con el llamado de Dios si no va Dios con nosotros. Nosotros no podríamos ser las personas que somos ahora y estar sentada aquí. Yo no podría estar sentada aquí detrás de este micrófono hablando a usted si no fuera porque Dios me llamó a estar aquí. Por mi propia cuenta yo estaría haciendo contabilidades ahorita, tal vez estaría dando una clase en una escuela, o probablemente andaría en una fiesta, no sé, tal vez haría todo menos estar aquí, porque sin Dios nosotros no podemos hacer nada, sin Dios nosotros no somos nada, sin Dios mi vida no funciona. Entonces, el llamado que tuvieron estos grandes hombres de la Biblia, sin Dios ellos no lo hubieran podido cumplir. Tuvo que estar Dios ahí presente en sus vidas para que ellos pudieran cumplir con el llamamiento que Dios les había dado. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Ahora pues diréis: oído a mi voz, y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice, vosotros sois mi especial tesoro. Hablando del pueblo, hablando de nosotros, hablando del pueblo de Israel, que eran su especial tesoro. Ahí estaba Dios llamándole a ese hombre que él se creía como nosotros. Cuando nosotros nos llama Dios al ministerio, al menos yo, en mi experiencia personal, cuando Dios me llamó al ministerio del pastorado, bueno, pues a mí me gustaba predicar en las calles, prediqué en los camiones. Yo fui una samaritana que en cuanto yo reconocí al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, yo le hablaba a todas las personas que estaban en el parque, en la tienda, en el banco, donde estuvieran. Yo le quería decir que había un Dios de esperanza, que todos los enfermos oraba por ellos, toda la gente que yo veía triste, yo le decía, ¿me permites orar por ti? A todos los que se me presentaban delante de mí, no dejaba ir ninguna oportunidad. Pero cuando a mí me dan el llamado, un día me dicen a mí, es que tú traes un llamado pastoral. Y yo dije, nah, pues eso no es para mí. O sea, yo quiero andar en otros lados, pero ahí detrás de un púlpito, no quiero. Y entonces en una ocasión me dijeron, pues tuve un sueño y me dicen que vas a ser pastora. Y yo dije, ¿cómo que yo voy a ser pastora? Yo nunca, en mi mente tan pequeña, jamás imaginé que yo pudiera estar por más de 20 años detrás de un púlpito, pastoreando una grey
pastoreando personas. Jamás lo imaginé en mi vida. Y en una ocasión me dieron una profecía y yo no creía en los profetas porque pues la Biblia dice que creía en el don de profecía, pero no en los profetas como tal. Y me dan una profecía y yo dije, pues esto no es de Dios, ¿cómo van a querer que yo esté ahí? Y detrás yo quiero predicar, o sea, a mí me gusta ir a las iglesias, me gusta ir a las calles, a los conciertos, a todas, pero estar ahí estática en un pastor, como pastora, porque todos los que están al frente de una iglesia han de estar de acuerdo conmigo que es un trabajo muy difícil, que se llora por los hermanos que sufren, que se llora por los que se van, por los rebeldes, por los que no quieren nada con Dios, por los que le vas y le hablas una y otra vez y lo invitan y luego ya deja de venir a la iglesia y estás ahí orando por esas personas, Señor, que no se pierda, Señor, que vuelva, Señor, que bendícelo. Y siempre estás orando por ellos para que les vaya bien. Y todos los que tienen un cargo han de saber que hemos dejado muchas veces la familia, los trabajos, que hemos dejado cosas, las vacaciones, por estar ahí con alguien que nos necesita. Y ahora los pastores ya somos un poco más modernos. Antes nos hablaban a las 3 de la mañana por una llanta que se le ponchó a un hermano. Íbamos. Ahora ya pagamos el teléfono. Pido oración por mi sobrina Carla Miguelina, la antigua, que estaba anoche en el headset y no hemos sabido nada de ella y sus amigos para que Dios la mantenga cubierta con la sangre de Cristo y que pueda hacer. Lamentable, es una discoteca donde muy grande, que hubo más de 300 muertos y hay muchos heridos todavía, así es que oremos por todas esas personas y por los familiares que desgraciadamente perdieron uno de sus seres queridos. Gracias, Padre amado. Oramos por Carla, Señor, para que hagas un milagro en su vida, Padre, para que preserve su vida, Dios, y puedan encontrarla con vida, Dios amado. Haz un milagro, Padre, quita esta angustia que hay en los familiares, Señor, que sea rescatada, Padre, que sea encontrada, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos, Padre, por cada uno de los familiares que han tenido una pérdida, Padre amado. Te pedimos, Señor, que los consueles, que los alientes y los sustentes. Y te pedimos por todos aquellos que están heridos, Padre, para que seas tú poniendo tu mano poderosa y fuerte, extendiendo tu brazo de poder, virtud sanadora saliendo de ti, dándoles la oportunidad, Padre, de que te conozcan a ti, al único Dios vivo, fiel y verdadero, Padre. Gracias, Padre amado, te damos por esta mujer, Señor, llamada Carla, Padre, para que seas tú obrando milagros y prodigios, Padre, y que más personas sean rescatadas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido oración, que se unan a nosotros en oración por mi tío Fernando. Gracias, Dios amado. Nos unimos, Señor. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí estás tú como poderoso gigante. Señor, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre y en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En ese nombre poderoso venimos, Señor, clamando, Señor, uniéndonos, Señor, con la familia, Señor, de Fernando, para que seas tú obrando, Señor, no sé, sanidad, milagros, prodigios, Señor, lo que él necesite, Padre, porque nada hay difícil ni hay imposibles para ti, Padre. Te adoramos y bendecimos y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú obras aún en este tiempo, Padre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido oraciones por un primo que se encuentra entre los escombros, Luis José Galán. Señor amado, haz misericordia, Padre, haz misericordia con todas estas personas que están bajo de unos escombros, Padre. Haz misericordia, Padre, dales habilidad, Señor, a los rescatistas. Dales manos, Señor, que llegue más gente, Padre, para que puedan rescatar, Señor, a los que aún quedan debajo de los escombros, Padre.
Te pido que hagas, Señor, favor y misericordia con cada uno de los que se encuentran ahí y sobre todo con Luis José Galán, Padre. Haz misericordia, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pido oración por Gaby, mamá de una bebé, fue operada 2 veces y está grave. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, oramos por Gaby, Padre. Está grave en un hospital, Señor. Pero tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados. Tu palabra dice que tú rescatas del hoyo nuestra vida, que nos coronas de favores y misericordias. Señor, en esta hora, Padre amado, que haces misericordia desde el siglo y hasta el siglo, porque tú eres Dios. Haz un milagro en la vida de Gaby, Padre. Extiende, Señor, tu mano de poder. Sé tú su médico, Señor. Sé el médico de médicos y el médico por excelencia, el médico de cabecera de Gaby, Padre. Sé tú extendiendo tu brazo poderoso y fuerte y virtud sanadora saliendo de ti, Padre, de ese poder sobrenatural que hay en ti, Dios. Gracias, Padre, por esta vida, Padre. En el nombre de Jesús te honramos y bendecimos. Amén. Bueno, pues seguimos orando. Desgraciadamente fue algo muy terrible que sucedió aquí en el headset y pues hay mucha gente todavía que tiene que ser rescatada. Que Dios los ayude. Y bueno, pues aquí estaba, les comentaba que antes pues los pastores íbamos al llamado, nos decían, una llanta se ponchó, ahí va corriendo uno y ore por mí, por esto, y ahora orábamos. Y pues ahora ya les hemos enseñado pues que hay cosas que pueden resolver solos, y también les hemos enseñado que pueden orar por sí mismos para ser sanados, que el poder que nosotros tenemos Dios también se los dio a Él, porque Él dice que aun si bebiéramos cosas, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de poder y fuego. Así es que todos tenemos el mismo poder para orar por nosotros mismos. Claro que también dice que la unión hace la fuerza, pero antes así éramos, íbamos corriendo en cuanto alguien nos hablaba y tenía un conflicto todavía, pero ahora también equilibramos las cosas y vemos si podemos, si no podemos y si ellos lo pueden hacer por sí solos. Pero antes no, antes era como una obligación que el pastor tenía de ir en la madrugada, a la hora que fuera, frío, calor, lluvia, nieve, como fuera, uno iba corriendo al rescate de sus ovejitas. Y bueno, pues este llamado de ser pastor no es tan sencillo como les decía, o cualquier otro llamado que tenga, como los músicos, como los evangelistas que tienen que dejar a su familia para ir a predicar a otros estados, a otros países, o como los maestros que, bueno, pues tienen que estar estudiando para poder dar una buena lección. Entonces el llamado, cualquiera que sea, por muy pequeño, como decían, que el oído tiene varias piezas pequeñas que si se daña una partecita que se llama el martillo, te desequilibras y es muy pequeña. Así cada llamado es importante por muy pequeño que sea. Esta que nos desequilibra en el oído es muy pequeñito, pero es bien importante para que nosotros estemos equilibrados, que no nos vayamos para un lado. Así los llamados, por muy pequeños que sean, son importantes y necesitamos al Cristo de poder en nuestro lado. No podemos caminar sin Dios y sin esperanza, queriendo servirle a Él. No podemos, no se puede, aunque queramos, no se puede. Y bueno, Moisés acepta el llamado para servir a Dios. Es importante saber que Moisés en ese tiempo, cuando acepta el llamado, ya tenía 80 años. Imagínense, ya tenía 80 años y regresó a Egipto con su esposa y con sus hijos. Y entonces encontramos pues que Moisés tuvo varios encuentros con Dios.
y en todos fue cara a cara. Dice que cuando bajaba, subía al monte, y cuando bajaba dicen que su rostro resplandecía y que no podían ni siquiera las personas ver su rostro de Moisés. Y fíjense que, bueno, pues hay un versículo en la Biblia donde se describe a Moisés hablando de él mismo en Números, me parece. Déjenme lo busco. En el capítulo 12 de Números. Déjenme lo checo bien para ahorita leerles, donde Moisés habla de él como manso, como una persona buena. Este hombre que habla la Biblia, que era un libertador, que vino al pueblo a libertar de la esclavitud de los hebreos, los tenían a trabajar cuando vieron que se multiplicaban y que no obedecían, que fue que no mataron a los niños. El faraón se enojó mucho y entonces mandó quitarles toda la paja para los ladrillos. Ellos construían ladrillos y manda quitar toda la paja, y ahora ellos tenían que ir a juntar su paja y tenían que hacer los mismos ladrillos. Tenían un trabajo extra y la gente empezó a enojarse contra Moisés y empieza a decirle que por qué permite todo eso, y la gente empieza a hablar porque ¿sabe algo? Nosotros somos muy dados siempre a estar hablando de todo lo que no nos gusta, en vez de unir fuerzas, en vez de saber dónde está el problema y poder erradicarlo. Siempre queremos que nos resuelvan todo. Y aquí en el capítulo 3 en el versículo 12, versículo 3 de Números, Moisés dice de sí mismo, porque él escribió ese libro, pero él habla así, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, qué humilde, ¿no? Qué humilde Moisés, hablando de él mismo como el varón más manso que habría sobre toda la tierra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los pueblos que había sobre la tierra. Y Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otra persona sobre la tierra. Qué tremendo que te describas a sí mismo así. Imagínense hablando él escribió ese número porque él es el principal que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y él escribió este libro y él está hablando de él mismo. Dice: y aquel varón que era muy manso, no manso, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los pueblos que había sobre la tierra. Y Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona sobre la tierra. Híjole, no sé, dicen que era israelita, pero a mí me parece que era argentino, porque está hablando de su humildad, está hablando de que es muy manso, que es muy bueno. Y este hombre tan manso, tan humilde, bueno, pues fue uno de los más importantes. Pero de todos los encuentros que Moisés tuvo con el Señor, con el gran yo soy, uno de los más importantes fue cuando Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Tú ya no te voy a hablar cara a cara, porque antes se hablaba con Dios cara a cara. Él podía hablar cara a cara, a diferencia de ahora que nosotros tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, pero no lo podemos ver, solo podemos sentirlo. Hoy nosotros vamos ante el trono de la gracia para nuestro oportuno socorro y podemos hablar con Dios por medio de Jesucristo. Pero aquí en este tiempo todavía se hablaba con Dios cara a cara. Se hablaba y se decía que todo lo que ahí Dios le habló de las primeras
10 mandamientos, de los 10 mandamientos, las tablas, todo le reveló a Moisés Dios ahí. Y en este encuentro que tiene con Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Estoy cansado de la rebeldía del pueblo, estoy cansado de que el pueblo no entienda, estoy cansado de que el pueblo no obedezca, así es que de ahora en adelante no me apareceré a ti. En este momento yo voy a mandar un ángel y por medio de él nos vamos a comunicar. Y Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar, porque lo que le decía antes, que nosotros no podemos hacer nada, si Dios no va con nosotros acompañándonos. Les pido una oración con mucha fe por mi hermano Juan. Gracias, Dios amado, en el nombre precioso de Jesucristo venimos delante de ti intercediendo por Juan, uniéndonos, Señor, a esta persona. Padre, tu palabra dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí estás tú en medio, Padre, como poderoso gigante. Oramos por Juan, Señor, no sabemos cuál es el problema, ni sabemos qué es lo que necesita, Padre, pero tú eres omnipresente y sabes todas las cosas, Señor. Dale lo que Juan necesita, Padre, lo que su alma necesita. Obra maravillas, prodigios, Señor. Exáltate, Señor, y que seas reconocido, Padre, como el gran yo soy, el todopoderoso, Padre, entre las naciones, Señor. A ti la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Pido oración por Benjamín González, que hoy recibe el trasplante de médula. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, sé tú el médico, Señor. Sé tú, Padre Santo, dando la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia sobre todos aquellos participantes de este trasplante de médula, Padre. Sé tú obrando, Señor, y que ese cuerpo, Señor, sea preparado para recibir el trasplante y lo reciba, Señor, con gozo, con alegría, Padre, que no haya ningún rechazo, que no haya ninguna complicación, Padre, que sea un éxito ese trasplante, Padre, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Qué buen mensaje, hermanos. Oren por mí. Mi nombre ha sido regado por todo Guayaquil. Caí en pecado, pero me arrepentí, y al querer regresar a servir a Dios en la iglesia, no me dejaron. Se unieron las personas de varias iglesias para tenerme como apestado. ¿A dónde ir? Solamente a Cristo, hermano, solamente a Cristo. Se portaron conmigo como fariseos. Saludos desde Guayaquil, soy Gilberto Manríquez. Hermano Gilberto Manríquez, Cristo está de su lado. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios hace milagros y prodigios. Y dice ahí, ahí la palabra que Él nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Y sé que los hombres somos malos, pero Dios es bueno. Gracias, Dios amado. Oramos por Gilbert Manríquez, Padre. Oro, Padre amado, para que seas tú restaurando su vida y restituyéndole, Padre amado. Oh, bendito Dios. Haz un milagro poderoso y fuerte en la vida de Gilbert, Padre. Límpialo, Padre, y santifícalo y purifícalo, Padre. Y que todas aquellas personas, Señor, que lo han rechazado, Señor, hagas tu misericordia con ellos, Padre. Bendícelas, Padre. Bendícelas y que puedan entender y comprender que tu palabra dice, amado, que el que crea estar firme, mire que no caiga. Padre amado, tu palabra dice que ninguno estamos exentos de pecar, Padre, pero que tú eres el Dios de misericordia, el Dios perdonador, el Dios, Señor, que trae libertad, Padre, a los cautivos, que limpia el pecado, Señor, y que lo santifica. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tu palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Gilbert se ha arrepentido, Padre, de su pecado, Señor, y tú lo has limpiado, Señor, pero desgraciadamente todo pecado trae consecuencias, Señor. Yo te pido que sea ligera su carga, Señor, que sea, Padre Santo, aligeres todo lo que viene, Padre.
Gracias te damos, Señor, por él. Fortalécelo, Padre. Fortalécelo, que la sangre de Cristo, Señor, sea suficiente, Señor, para limpiarlo, Señor. Es suficiente, Padre. Bendícelo, Padre. Llévalo al lugar correcto, Padre. Que haya la persona adecuada, Señor, para que extienda su mano, Señor, sobre él. Bendícelo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y reciban un saludo hasta Guayaquil. Cadena de oración por Oscar Raúl Morales. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús por Oscar Raúl Morales, Padre. Oramos, Padre, creyendo, Señor, en un milagro poderoso, Padre, para la gloria de tu nombre. Bendícelo, bendícelo, Padre. Obra, Padre, obra en la vida de Oscar, Padre. Bendícelo, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Y bueno, mire, pues estamos mandando saludos a Matarili, que nos está viendo, y a Mayra Ivette Guerrero. Pastora, Dios la bendiga. Gracias por su sintonía. Síganos sintonizando aquí en Shekinah Radio 95.m, señal con poder. Y bueno, les comentaba que era muy difícil en ese tiempo, en ese tiempo y en este tiempo, caminar sin Dios. Nadie de nosotros podemos caminar sin Dios, y nadie podemos cumplir el llamado que Dios nos ha hecho si no tenemos a Dios de nuestro lado. Moisés, fíjese, recibía de Dios la cercanía, recibía la intimidad, la transparencia, tenía un corazón abierto para el pueblo. Y fíjese que aunque en ese tiempo era muy difícil, el pueblo estaba rebelde, como todos los tiempos. El pueblo de Israel siempre ha sido rebelde, sigue siendo rebelde hasta este tiempo, aunque oramos por él, pero sigue siendo rebelde. Por eso en el capítulo 1, versículo 12 de San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque toda su vida, todos los tiempos, desde el principio de los siglos, el pueblo de Israel ha sido rebelde, se ha rebelado contra Dios una y otra vez, y Dios ha tenido misericordia una y otra vez. Todos los tiempos Dios ha tenido misericordia, y lo mejor de esto es que Dios va a seguir teniendo misericordia, porque es el pueblo elegido por Dios. Es el pueblo que Dios eligió, y pues es el pueblo que Dios ama. Y pues ese pueblo ha sido rebelde, y aún Dios sigue mandando libertadores como Moisés, que fue un legislador que vino a traer libertad al pueblo de Israel en ese tiempo, donde estaban esclavos. Fueron con Faraón y le dijeron: déjalo salir. Y entre más le decían a Faraón, más se endurecía su corazón. Y todo lo que Moisés hacía, Faraón copiaba todo lo que él hacía, imitaba todo lo que hacía. Y luego iba y le decía: por favor, liberta al pueblo, déjalo salir. Y no lo quería dejar salir. No lo quería dejar salir por ningún motivo. Iban y le decían, mandaron plagas, mandaron sapos, mandaron moscas, de todo. Y Faraón se endurecía más y más. Mandaron las langostas, mandaron las ranas, 10 plagas. La sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la plaga del ganado, de úlceras, del granizo, de las langostas. Pero nada de eso hizo que el corazón de Faraón se emblandeciera, sino todo lo contrario, se endurecía más y más y más y más. Y estas plagas, la Biblia también menciona otras, como las langostas, las tinieblas, la muerte de los primogénitos. Cuando muere el primogénito de el faraón, es cuando él por un momento se conmueve y los deja salir.
y va el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Pero cuando Faraón se da cuenta que los dejó salir, manda por ellos, y Dios es cuando abre el Mar Rojo para que pueda pasar el pueblo de Israel en seco. Y cuando llega el pueblo de todo el ejército de Faraón, se cierra el mar. Se cierra el mar porque mueren todo lo del ejército de Faraón en el Mar Rojo. Y cuando pasa, ¿no cree que el pueblo, pues un momento agradeció el libertad, pero el pueblo siempre una y otra vez se rebelaba. Una y otra vez se rebelaba a Dios. Nunca estuvo conforme, nunca estuvo contento, nunca ha sido un pueblo que quiera servir y amar a Dios con todo su corazón. El pueblo de Israel nunca ha honrado a Dios como Dios merece ser honrado. Siempre ha estado en rebeldía. Si usted mira el libro de Jueces, y pasaron 1000 años y el pueblo de Dios se rebeló. Y pasaron 1000 años y el pueblo de Dios se rebeló. Y usted va a ver que todo ese tiempo estuvo siempre en rebeldía. Siempre hasta este tiempo. Aún esperan un Mesías, que el Mesías ya vino hace más de 2000 años. Se presentó ante ellos, lo juzgaron, lo crucificaron, lo escupieron, lo laceraron. Pero aún así Dios tiene el propósito de salvar a ese pueblo que ama. Y así como Dios ama a ese pueblo, te ama a ti, me ama a mí. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que estés haciendo, Dios tiene misericordia de ti, de mí cada día, porque dice que con amor eterno nos ha amado y por lo tanto ha prolongado sus misericordias sobre nuestra vida. Él mandó a Moisés como legislador y como libertador, pero a nosotros nos mandó al mismo Jesucristo, su único Hijo, para que nosotros fuéramos salvos por medio de Él. Mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos reconocer nuestro pecado y pudiéramos volver el rostro a Dios. Y bueno, pues este tiempo es un tiempo de gracia, es un tiempo donde nosotros podemos recibir la salvación a cambio de nada. Tú no tienes que hacer nada, no tienes que hacer absolutamente nada, porque Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad en la cruz del Calvario. Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación. Las dos últimas, esas no hemos orado por ellas. Pido oración por mi hija Nadvi Zoe, que será trasplantada para una intervención. Gracias, Padre amado. Oramos por Nadvi Zoe, Padre. Oramos para que sea, Señor, trasladada con éxito para una intervención, tal vez quirúrgica. Padre, te pido, Dios amado, que obres, Señor, en el transporte, con los médicos, Señor, con los gastos, con todo lo que se tenga que hacer, Padre. Yo te pido que hagas un milagro en Nadvi, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Bendice a su madre, Señor, y dale la fortaleza. Auméntale su fe cada día, Padre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y también que cubra en oración a toda la familia. Oramos también, Padre, para que sea cubierta toda la familia, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, que levantes barreras de protección divina alrededor de ellos, y que ángeles y arcángeles y querubines hagan vallado de protección de ellos por los 4 cabos de la tierra. Guárdalos de todo mal y cúbrelos con tu preciosa sangre. Te lo pedimos creyendo en los milagros gloriosos, Padre, creyendo con fe que tú ya lo hiciste, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Y bueno, vamos a orar también por mi hermana Vicky, que
Se ha encontrado delicada de salud, ha estado un poco delicada. Vamos a orar por ella para que Dios sane cada parte de su cuerpo. Gracias, Padre. Oramos, Señor, por tu hija Virginia Silva, Padre, para que seas tú, amado Dios, sanándola desde la coronilla de su cabeza y hasta la planta de sus pies. Sánala, Padre Santo, sana sus células, Padre, sana sus órganos, Padre, sus coyunturas, sus ligaduras, Padre amado. Sana cada parte de su cuerpo, Padre, quita todo dolor que hay en ella, Padre. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando maravillas y prodigios, Señor. Reprendemos al devorador de su vida, Padre, que no tiene parte ni tiene suerte, Padre amado. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador y nuestro Libertador, Padre. Para la gloria de tu nombre te lo estamos pidiendo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y oramos también por Martín Grijaldo, Padre amado. Oramos, Señor, para que tu palabra dice que el amor de Dios echa fuera todo temor, el perfecto amor echa fuera todo temor, Padre. Yo te pido que quites todo temor, Padre, de la vida de Martín, Señor, y que vengan ángeles y arcángeles y querubines a ser vallado de protección divino, guardándolo y cubriéndolo de todo mal, Padre. Que cuando vengan sus enemigos sean confundidos, Padre, que por un camino vengan y por 7 salgan huyendo, Padre. Que sea cubierto desde la coronilla de su cabeza y hasta la planta de sus pies con tu sangre preciosa, Padre. Que todo aquel que le desea mal, Señor, sea confundido y derribado en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdalo, Padre, guarda sus bienes, Señor. Guarda su integridad física y espiritual, Padre. Guarda su vida, Señor, todo lo material que ha trabajado, Padre, para aquellos que quieren, Señor, hacerle mal, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues no sé cómo vamos de tiempo, Marlene. Ok. Bueno, pues seguimos. También oramos por Verónica Ramírez, oramos por sus hijos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por Verónica, Señor, por Héctor, por Luis, Padre amado, por Gabriel, Señor. Yo te pido que hagas un milagro en la vida de estos jóvenes, Señor, que los salves, que los libertes, Padre, que hagas milagros y proezas en ellos, Padre. Que esta madre acongojada, esta madre preocupada, Señor, tenga la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que deposite toda su confianza en ti, Padre. Oh, Señor, te pido que los guardes de todo mal, Señor. Que los ayude, Señor, en todo lo que se desempeñan en su trabajo, Señor. Bendícelos, pues, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén, amén. Y bueno, pues les comentaba que este pueblo fue libertado por medio de Moisés, de un faraón malvado, de un faraón que estaba enardecido, estaba enojado contra el pueblo de Israel. Y pues Dios abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara sin ningún problema. Y cuántas veces, amado hermano, amada persona que me escuchas, Dios nos ha liberado de tantas cosas. Es más, nosotros ni siquiera nos damos cuenta de tantos peligros simplemente cuando vamos a cruzar una calle, que de repente pasó el carro muy cerca, o que vimos un hecho violento, y que Dios nos ha librado y nos ha guardado, porque Dios tiene cuidado de todos nosotros, porque Dios tiene cuidado de ti, de mí, porque dice la Biblia que Él es nuestro escondedero, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro pronto auxilio. Dice que Él es nuestro escudo y que es nuestra gloria alrededor nuestro. Nuestro Dios dice que Él nos guardará de todo mal, que Él guardará nuestra alma. Dice que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche, que Él nos guardará de todo mal. Así es que, mi amada persona que me escuchas, vuelve a Cristo si estás alejado de Él. Vuelve tu mirada a Dios, porque fuera de Dios, ¿a dónde vamos a ir? Dijo el rey David: si en el sepulcro, ahí estás tú. Si en el estrado de sus pies, ahí estás tú. ¿A dónde me iré de su presencia? ¿A dónde?
Y fíjese, déjeme decirle que Moisés no solo fue un libertador, sino fue un gran escritor. Él también escribió salmos. Él mostró sus obras, pero Moisés caminó con Dios. Y por eso es muy importante saber que Moisés escribió salmos como el Salmo 90, como el Salmo 91, que fueron grandes obras hasta nuestros tiempos. Esto quiere decir que cuando el rey que existió antes del rey David, porque acuérdense que el rey David escribió varios salmos, pero Moisés fue mencionado también en el libro de Apocalipsis. Y Moisés fue un hombre que con sus limitaciones, que él se creía limitado, que él se creía insuficiente. Él se creía insuficiente y aún así le sirvió a Dios con sus limitaciones. Le sirvió a Dios con sus limitaciones, con sus falta de hablar bien. Él creía que él no podía, pero en Cristo todo lo podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo, o sea, no hay nada imposible para Dios. Y si Él dice que todo lo podemos, es porque todo lo podemos en Cristo. Todo lo que nos propongamos, todo lo podemos. Pero fíjese, a mí me gusta mucho esta parte de aquí, donde en el libro de Apocalipsis menciona a Moisés en el capítulo 15:3 y fíjese lo que dice, porque a mí me encanta saber. Bueno, mientras buscamos este texto bíblico, vamos a orar dice: oración por mi hijo Cristian, ingresó a quirófano, que sea la mano poderosa de Dios haciendo el estudio y resguardando todo su cuerpo en cualquier daño o peligro. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amado Dios, oramos por Cristian, que acaba de ingresar al quirófano. Padre, sé tú resguardándolo de cualquier daño, peligro, Señor, sanándolo, Señor, limpiando su cuerpo de cualquier enfermedad, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros fuimos curados, Señor. Haz un milagro poderoso y fuerte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Cadena de oración por Andrea Hernández López. Oramos por Andrea, Padre. No sabemos cuál es la necesidad o el propósito de la oración, Señor, pero tú que lo sabes todo, oramos con fe, creyendo que tú obras y suples cualquier necesidad de Andrea, Padre. Bendícela, guárdala, protégela, sálvala si no te conoce, Padre. Y si te conoce, afírmala cada día más y más. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les pido una oración por Isela Colín para que salga bien de su cirugía y que Papi Dios me la cuide. Gracias, Padre. Oramos por Isela Colín, Padre. Oramos para que seas tú, Señor, obrando en esa cirugía, Padre. Sé tú, Señor, el cirujano, Padre, porque tú eres perfecto y todo lo que haces es perfecto, Padre. Sé tú el cirujano, Padre, y el médico de médicos, Padre amado, de esta niña, Padre. Bendícela, Padre, y sánala para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, porque sabemos que todo está saliendo a la perfección. Te honramos y bendecimos, Padre, desde ahora y para siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, amado Dios. Gracias, Dios, porque es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces aquí miren, Apocalipsis 15:3 también Moisés fue mencionado. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y quién glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Me encanta este cántico de Moisés. Dice, y cantan el cántico de Moisés. Le voy a leer desde el principio para que vean. Dice: y vi en el cielo
otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y vi también como un mar mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre, y en el pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Y quién glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Grandes y maravillosos son tus caminos, Rey de los santos. Ahí también se manifestaba Moisés, se habló de Moisés en el libro de Apocalipsis, y también se mencionó en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos también se habló de Moisés. Así es que un legislador, un libertador que vino al pueblo de Israel en una de las peores etapas del pueblo de Israel, donde necesitaban un gran hombre de Dios, donde necesitaban que un hombre atrevido, un hombre semejante a nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas virtudes que nosotros tenemos, le sirviera a Dios. Así es que no hay nada imposible que nosotros no podamos hacer, siempre y cuando nosotros podamos mantenernos, como dice en el libro de Hebreos, que Moisés se mantuvo como viendo al invisible, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y con esto me despido de ustedes, porque ya me están diciendo que es hora. Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escucharnos ahí donde te encuentras, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, donde estés. Gracias. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, 12:30 de la tarde. Aquí en Chequina Radio 95.1 FM, en tu programa Fe en Acción. Se despide de ti, tu hermana Ana Silva. Dios los bendiga. El poder del cristiano está en la oración. Este fue tu programa Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Chequina Radio, señal con poder.